Buenos días, mi nombre es Diego Rojas, integrante del grupo 6. A mí me ha tocado resolver el ejercicio número 1 de los problemas propuestos. Muy bien. El ejercicio nos dice que se tiene una grúa de 15.000 newtons que pivotea alrededor de un eje sin fricción en su base y está apoyado por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. La grúa tiene 16 metros de largo, no es uniforme y su centro de gravedad está a 7 metros desde el eje medido a lo largo de la grúa. El cable está unido a 3 metros del extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta a 55 grados por encima de la horizontal, sosteniendo un palé de ladrillos de 11.000 newtons, mediante una cuerda muy ligera de 2.2 metros. Se nos pide calcular primero la tensión del cable y las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Bien, lo primero que haremos será un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, el cual está en equilibrio. Tomando nuestro eje X y Y, empezamos a descomponer. Por ejemplo, sabemos que la distancia de aquí a acá son 3 metros. Por lo tanto, la tensión del cable estaría a 16 menos 3, que sería 13. Esto está a 13 metros. Su centro de masa estaría a la mitad, a 7 metros, y el peso de los ladrillos que estaría en su extremo, a 16. Muy bien, para este ejercicio tomaremos como nuestro sistema de referencia positivo aquel que gire hacia el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, como se encuentra en equilibrio, diremos la sumatoria de torque es igual a 0. Entonces, para la primera fuerza que tenemos, que es el peso de la barra, tenemos el peso, que es WC. Se puede decir, trazamos una línea en la fuerza y la distancia que está del eje de giro y es perpendicular a esta línea, será la palanca, la cual será coseno de 55 por la hipotenusa, o en este caso es 7. Y hacemos lo mismo para todos los demás. Nos quedaría este sistema de ecuaciones, del cual despejaremos la tensión, y de resultado obtenemos que la tensión sería igual a 2.93 por 10 a la cuarta newtons. Ahora, para calcular la fuerza en X que ejerce el eje, haremos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Según nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que F de H, que es la fuerza del eje en X, y menos la tensión coseno de 30. Este ángulo, este 30 lo sacamos puesto que aquí tenemos 55, por lo cual aquí también habría 55 grados, pero conocemos este ángulo que es de 25, y 55 menos 25 es igual a 30. Por esta razón usamos este ángulo. Entonces, como solo tenemos estas dos fuerzas que son opuestas en X, tendríamos que F de H es igual a la tensión por el coseno de 30, lo cual es igual a 2.54 por 10 a la 4 newtons. Y hacemos un análisis muy similar para el eje Y. Tendríamos que aquí estaría FV, que va hacia arriba, se le restaría del peso de la barra menos los ladrillos, y la tensión por el seno de 30. Despejando FB, obtendríamos que la fuerza que FB es igual a 4,06 por 10 a la cuarta newtons. Gracias. Ya, mi nombre es Doménica Cuello, pertenezco al grupo número 6 y voy a resolver el problema 2 del trabajo autónomo. A menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado, lo cual se conoce como rapel. Colocan su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco. Suponga que un alpinista de 82 kilogramos y estatura de 1.90 metros, con centro de gravedad a 1.1 metro de sus pies, desciende con cuerda por un risco vertical, manteniendo su cuerpo levantado a 35 grados sobre el horizontal. Él sostiene la cuerda a 1.40 metros de sus pies y forma un ángulo de 25 grados con la pared del risco. A.
¿Qué tensión necesita soportar esta cuerda? B. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza de la pared de la que el risco ejerce sobre los pies del alpinista. Y C. ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen de la pared del risco si él tiene un pie apoyado contra el risco a la vez? Primero realizamos el diagrama de cuerpo libre, que usamos el eje Y y X, y tenemos, aquí está el alpinista, tenemos que aquí tiene un ángulo de 35 grados y como ya decía, su centro está ubicado a 25 grados de aquí, y sacamos este ángulo de acá restando el 35 menos el 25, que sería 10, para sacar lo de la sumatoria de torques. En el primer litoral nos pide la tensión que necesita soportar la cuerda. Hacemos sumatoria de torques, tenemos la tensión y el peso. Como se contrarrestan, por eso es que se están restando. Este ángulo de aquí lo sacamos restando el 35 menos el 25. El grado de 35, como ya nos habían mencionado anteriormente, se queda intacto. Despejamos la tensión y reemplazamos los datos y nos queda que la tensión vale 525 newtons. En el literal B, que nos pide las componentes horizontal y vertical de la fuerza, hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y con equilibrio, que es igual a 0, donde ponemos la normal, que es la fuerza que está aquí, menos la tensión, que es la fuerza de la cuerda. Pero la tensión tiene que ser la componente de esa fuerza. Entonces tenemos que la normal es igual a la tensión seno de 25, por lo ya mencionado anteriormente. Entonces la normal queda de 222 newtons. El mismo análisis hacemos para las fuerzas en Y. Tenemos el peso más la componente de la tensión más la fuerza de fricción para que el alpinista no se resbale. Entonces, como ya tenemos el peso y la tensión acá utilizada, tenemos el peso, la componente de la tensión, ubicamos los datos y nos queda que la fricción tiene un valor de 328 newtons. Como en el literal se nos pide el coeficiente mínimo de fricción y ya tenemos la normal y la fricción, decíamos que la fricción es igual al μs multiplicado por la normal. Despejamos para poder hallar así el μs, ubicando 328 dividido para 222, que es la normal, y el μs nos queda 1.48. Gracias. Mi nombre es Carla Lucas, estoy en el grupo número 6 y voy a realizar el trabajo autónomo número 7, el problema 3. El problema dice: un alambre de longitud L sub 0 y área transversal A sostiene un peso W que cuelga. A. Demuestre que si el cable obedece la ecuación esfuerzo sobre deformación igual a módulo de elasticidad, se comporta como un resorte con constante de fuerza área transversal por el módulo de Young sobre L inicial, donde Y es el módulo de Young para el material del que está hecho el cable. B. ¿Cuál sería la constante de fuerza para un alambre de cobre, donde el módulo de Young es igual a 11 por 10 a la 10 pascal, de 75 centímetros de longitud y de calibre 16? Y el diámetro es 1.291 milímetros. C. ¿Cuál tendría que ser W para que el alambre del inciso B se estirara 1.25 milímetros? Ya. Entonces vamos a hacer el literal A, que es en el que pide que muestre si el cable obedece la ecuación de fuerza sobre demostración igual a módulo de elasticidad. Entonces nosotros sabemos que fuerza sobre deformación es igual a módulo de elasticidad, que también, y eso es igual a módulo de Young. Y sabemos que la fuerza va a ser igual a la constante por X, lo que se desplaza. Entonces vamos a reemplazar, vamos a despejar K. F sobre X va a ser igual a K. Nosotros ya sabemos que Y es igual a fuerza sobre demostración y que eso a su vez es igual a la fuerza sobre el área transversal y la deformación es igual a delta L sobre L inicial. Entonces vamos a despejar la fuerza sobre el área transversal, me va a quedar que es igual a delta L sobre L sub 0 por Y. Ya, entonces
ahora solo vamos a seguir despejando, ¿no? Entonces tengo que la fuerza sobre delta L, el delta L va a ser igual al X que tenemos, porque esto es igual a X final menos X inicial. Y eso va a ser igual a Y por A sobre L sub 0, el inicial. Entonces, como ya tenemos esta relación acá arriba, que esto es igual acá, podemos reemplazar que K es igual a Y por el área transversal sobre L sub 0. Y queda demostrado. En el literal B, solo reemplazamos en la fórmula que ya hemos encontrado de la constante. Y tenemos que Y por A por L sub 0 y reemplazamos los datos que ya conocemos. La fuerza de Y, que es igual a 11 por 10 a la 10 pascal, a que encontramos que esto es el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, pero hacemos una relación con el diámetro. El radio va a ser de medios. Entonces reemplazamos y como tenemos el diámetro en milímetros, lo tenemos que dejar en metros. Y nos queda que eso es igual a 0,001291 metros. Reemplazamos los datos en relación al radio y nos queda que eso es igual a 1.30 por 10 a la menos 6. Y eso lo reemplazamos acá. Y el L sub 0 que también ya nos dan, que es 0,75 metros. Al resolver eso en la calculadora nos queda que eso es igual a 190.666,6, que lo ponemos como 1,9 por 10 a la 5. En el literal C nos dice que cuál tendría que ser doble D. El peso, que sería igual a la fuerza por lo que se desplaza, lo que ya encontramos. Entonces 1,9 por 10 a la 5 por lo que se desplaza, que nos dicen que es 1.25 milímetros, pero tenemos que tenerlo en metros, por eso por 10 a la menos 3. Y eso es igual a 240 newtons. Listo, gracias. Mi nombre es Javier Arce y voy a resolver el problema número 4. El problema dice lo siguiente: una masa de 12 kilogramos gira en círculo vertical sujeta al extremo de un alambre de aluminio. Tiene un módulo de ion de 7.0 por 10 a la 10 pascal. Dice, la longitud sin estirar el alambre es de 0.50 metros. La rapidez angular constante es de 120 revoluciones por minuto. El área transversal del alambre es de 0.014 centímetros cuadrados. Nos pide calcular el alargamiento del alambre cuando la masa está A en el punto más bajo de la trayectoria y B en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, lo primero que hay que hacer es la rapidez angular que nos están dando de revoluciones en minuto, transformarlas a radianes sobre segundo. Y lo que es también el área transversal, pasarle de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Luego pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en el punto más bajo. Como nos dice que la masa gira en círculo vertical, entonces nosotros asumimos que se gira en torno a este eje, que podría ser una pared o algo parecido, y ponemos el sistema de referencia abajo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, porque va girando en círculo. Entonces asumimos lo positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces tenemos que la tensión menos el peso va a ser igual a masa y reemplazamos lo que es la aceleración centrípeta por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Despejamos de aquí la tensión y nos da que es 1066 newton. Y ahora, para saber cuál es el alargamiento del alambre, usamos lo que es el módulo de ion, que nos dice que es el esfuerzo sobre el alargamiento. Entonces, como tenemos como fórmula, es la fuerza perpendicular que actúa dividido por el área por la longitud inicial dividido por el cambio de la elongación que se da por ejemplo en este resorte. Entonces de aquí despejamos el cambio, que viene a ser el alargamiento. Reemplazamos los datos. La tensión va a ser esa fuerza perpendicular que va a actuar, y reemplazamos los datos. Entonces nos va a dar un valor de 5.44 por 10 a la menos 3 metros, pero como trabajamos también inicialmente está en centímetros cuadrados, entonces lo pasamos eso a centímetros porque nos va a pedir una distancia. Entonces tenemos 0.54 centímetros. Lo mismo hacemos por el punto más alto, solamente que aquí hay que tomar en cuenta que en el punto más alto el peso se iguala a la tensión, o sea, van en el mismo sentido. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual masa por aceleración centrípeta. Ahora el peso y la tensión se va sumando, así que para despejar la tensión nueva hay que mandar a restar el peso. Y hacemos prácticamente lo mismo, se reemplazan los valores y nos da que la tensión es de 830 newton. Asimismo, para el alargamiento en la parte más alta
se aplica la misma fórmula, se despeja lo que es el delta L, se reemplazan los valores. En este caso la fuerza perpendicular que va a actuar es de 830 Newton, que es la que sacamos, y nos da un valor final de 4.23 por 10 a la menos 3 metros, que transformado en centímetros es 0.42 centímetros.